Sí, Juan. Ok, vale. Bueno, entonces comentarles un poco, Grupo SG Innova, dentro de sus unidades de negocio está GRC Tools, que va orientado hacia toda la parte de gobierno corporativo, riesgos y cumplimiento, ¿ok? Entonces, hoy vamos a trabajar sobre este módulo. Básicamente, lo que estamos viendo acá es todo lo que incluye la herramienta a nivel de este modelo, ¿ok? Dentro de ese modelo, pues nos vamos a enfocar en el aspecto de riesgos corporativos, teniendo en cuenta pues, la exposición que nos acaba de dar Paola. Vamos a ir ingresando e ir interactuando dentro de la misma. Entonces, para iniciar, esta aplicación de gestión de riesgos nos va a permitir tener varias metodologías o varias disciplinas, le llamamos aquí, disciplinas de riesgo, en donde pues vamos a poder abarcar todas esas tipologías que nos acabó de exponer Paola, y en donde vamos a poder configurar diferentes evaluaciones, diferentes, por decirlo así, etapas de evaluación de esos riesgos, ¿ok? Hoy específicamente nos vamos a ir orientados hacia el modelo COSO RM, ¿ok? Buscando pues englobar en sí todas estas tipologías dentro de esta metodología y poder visualizar cómo es la operatividad dentro de la herramienta. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de generar una serie de matrices, pero también, muy importante, y que me gusta mostrar mucho porque es algo que se destaca dentro de ISO Tools, es el tema de ciclo de vida. Ciclo de vida simplemente lo que hace es coger todo el proceso que nos acaba de mencionar Paola e irlo faseando o generando etapas, de tal manera que podamos involucrar a las diferentes partes y que de esta manera pues, la información fluya orientada hacia un solo resultado. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar con toda la parte, como se dan cuenta, aquí están las etapas de la gestión, que sea parametrizado, importante, pues la herramienta permite parametrizar esto acorde a como ustedes hayan definido ya su gestión. Vamos a arrancar, por ejemplo, con toda la parte del establecimiento del contexto. Entonces, importante lo que decía Paola, poder hacer una gestión basada en los procesos. Entonces, aquí como primera y como primera fase o primera etapa, vamos a tener toda la identificación del proceso, el objetivo, el alcance, qué procesos tiene relacionados y también a manera de resumen me va a poder indicar el número de riesgos que tengo relacionados a esos procesos. A nivel de perfil organizacional del riesgo, entonces pues, los procesos, qué gerencias, qué departamentos están involucrados, los objetivos a los que aporta estos procesos, ¿ok? Entonces, muy importante también lo que decía Paula, que los riesgos van orientados hacia la parte estratégica y obviamente los podemos relacionar también con la parte de sostenibilidad. Entonces, aquí mismo ocurre así en ISO Tools. Tenemos la posibilidad de alinear esos procesos, qué objetivos estratégicos y qué, en este caso, qué objetivos de desarrollo sostenible están relacionados. También todas las partes interesadas que soportan estos procesos. Aquí lo que hicimos fue completamente identificar tanto el contexto, en este caso sea interno como externo, y dentro de la parte de esa identificación del contexto interno, pues qué procesos y básicamente qué estrategias va a impactar estos riesgos. ¿Okay? Ya una vez hemos establecido el contexto, nos va a permitir identificar los riesgos. ¿Okay? Entonces, acorde a una serie de criterios, nosotros le llamamos aquí una serie de inventario de datos, que son completamente parametrizables dentro de la herramienta, podemos identificar qué tipo de riesgos son. ¿Okay? Puede tener la facilidad de poder relacionarle causas, una o varias, podemos dejar la relación de esas causas. Y todos estos inventarios de datos pues se van a alimentar acorde pues a su operación. La idea es que acorde pues al sector de la actividad económica que ustedes ejercen pues también se pueda tener una serie de información específica y que vaya relacionada hacia su sector. Ya una vez hemos identificado el riesgo, como lo decía Paola, es importante evaluarlo, pero evaluarlo de una manera muy fácil. La idea es que dentro de ISO Tools lo que buscamos es que la gestión se vaya realizando de una manera muy interactiva y adicional, que sea de muy fácil entendimiento para la persona que está gestionando el proceso.
Entonces aquí lo que vamos a hacer, lo que hemos hecho es una serie, por ejemplo, de ayudas. Esto es muy importante porque precisamente lo que decía Paula, la idea no es evaluar acorde a una percepción del momento, sino que podemos basarnos en una metodología y que algo que es cualitativo, pues básicamente lo llevemos a volverlo cuantitativo y que de esta manera lo podamos bajar y lo podamos volver una operación matemática, ¿ok? Aquí quise explicar para qué, para mostrarles, por ejemplo, que dentro de la herramienta va a ser muy fácil eh, parametrizar esos criterios de evaluación. Entonces, desde aquí lo que vamos a poder básicamente es ir generando una serie de criterios que al final lo que nos va a llevar es a determinar el tipo de evaluación. Espérenme que acá vamos a ver si este tiene este. Entonces, a que algo que es cualitativo lo pueda convertir en algo cuantitativo. Desde aquí, pues ustedes van a poder asignar los valores, los criterios, los valores que tienen cada uno de esos criterios de valoración y de esta manera, pues por medio de una fórmula matemática, sea muy fácil ya determinar la probabilidad, por ejemplo, en este caso del riesgo inherente, y así sucesivamente pues podamos ir avanzando en la evaluación. Ahora bien, una vez, por ejemplo, yo he podido evaluar el riesgo a nivel de frecuencia, materialización, complejidad, rotación de personal. Todos estos criterios, como les comento, son completamente parametrizables. Vamos a poder hacer una identificación y evaluación de los controles. Entonces, importante, hay una evaluación a nivel de ese riesgo inherente, o ese riesgo inicial, como le llamaba Paola. Ahora lo que vamos a venir es a determinar una serie de controles en búsqueda de qué? De mitigar la materialización de ese riesgo. ¿Okay? Entonces, dentro de ello, pues también podemos hacer una identificación de los controles, poderlos clasificar, ¿okay? Hacer una evaluación de su diseño, ¿ok? Y asimismo también poder evaluarlos a nivel de ejecución. Puede ser, puede ocurrir, pasa mucho en las organizaciones, tenemos una cantidad de set de controles que son muy buenos. Si uno hace la evaluación del diseño, pues uno dice, esto va a generar muchos resultados. A la hora de ejecutarlos, pues si no se ejecutan de la manera en que se deben ejecutar, pues los resultados no se van a dar acorde a lo esperado. ¿Okay? Entonces aquí también lo que podemos hacer es hacer una evaluación de esa ejecución de los controles por medio de estos criterios también que, como les comentaba, son completamente parametrizables. Y posteriormente, ya una vez los tengo evaluados, pues ya lo que quiero ver aquí es cómo es la solidez del control. Entonces ahí hay un cruce entre la evaluación de su diseño, de su ejecución, y ya me va a determinar la solidez a nivel individual de cada uno de los controles. Pero también, pues al final puedo tener un resultado de cómo este control afecta la probabilidad y el impacto del riesgo. Esto es básicamente lo que vamos a cruzar y lo que hace la herramienta en este caso es una evaluación inicial de ese riesgo, una aplicación de controles, valoración de esos controles, y una vez ya tenemos esta afectación, pues ya me va a cruzar y me va a determinar la evaluación del riesgo residual. Entonces, aquí ya lo que me está mostrando es estos riesgos, qué controles se le han aplicado, cómo fue el resultado de esa valoración de ese control y me lo cruza para determinarme ya finalmente como la evaluación residual del riesgo. Aquí lo que estamos viendo pues es un resultado del conjunto de controles porque yo puedo relacionar dentro de la herramienta una serie de controles a un mismo riesgo. La idea es que consolidado el resultado de ese conjunto de controles, la aplicación de ese conjunto de controles, pues me determine un mayor resultado y una mayor afectación dentro del impacto y la probabilidad de ese riesgo. Y aquí pues ya lo podemos ver de una manera resumida, entonces la probabilidad residual, el impacto residual y básicamente cuál fue el estado o el resultado de ese riesgo una vez he aplicado esos controles. Entonces aquí ya lo que podemos hacer es que determinar qué tipo de tratamiento le vamos a dar al riesgo, si lo vamos a aceptar, si lo vamos a mitigar, lo vamos a transferir. Y allí, pues muy importante es esta definición porque lo que nos va a llevar finalmente es a generar unos planes de acción. ¿Okay?
acorde a ese resultado. Entonces, aquí ya lo que podemos ver es consolidado las evaluaciones por las cuales pasó el riesgo y desde aquí mismo pues voy a poder determinar una serie de planes de tratamiento. ¿Ok? Entonces, aquí lo voy a duplicar un momento también para no salirnos de acá de la principal. Desde aquí mismo yo voy a poder ir al plan de tratamiento de riesgos. Entonces, lo que vamos a hacer es generar una serie de acciones derivadas de ese resultado, que estas acciones también pueden ser derivadas de una oportunidad que he identificado dentro de la gestión del riesgo. Entonces, acá básicamente se comporta de la misma manera en como hemos explicado la parte de los riesgos. Es una serie de fases, desde aquí puede haber una serie de aprobaciones, ese tema de la burocracia también que nos comentaba que termina siendo un riesgo para nosotros mismos, que nos indicaba Paola, pues aquí la idea es que se pueda ir eliminando y que de una manera muy fácil, pues simplemente podamos ir cumpliendo cada una de las etapas, haya sí obviamente fases de revisión y aprobación, ese aspecto de burocracia pues es inherente al proceso, a los procesos de las organizaciones, pero que se pueda facilitar esa gestión, ¿ok? Y que no, tengamos una serie de políticas claras para que al final sepamos a quién le corresponde qué tarea, ¿ok? Aquí, pues también importante, vamos a poder relacionar una serie de actividades, definir responsables, fechas estimadas de ejecución de esas actividades, fechas límite. La herramienta de una manera muy fácil va a poder enviar tanto notificaciones a los responsables cuando se les asigna una tarea, como también nos va a poder generar avisos, alertas, o yo les llamo recordatorios también de ejecución. Entonces allí nos va a generar, esto lo genera automáticamente con base en una serie tanto de fechas o, fecha planificada, fecha límite o en este caso del condicional que le hayamos determinado. ¿Vale? Dentro de esto, pues lo que nos va a permitir también es poder ingresar a una tarea en específico, poder dejar comentarios y evidencias de esa tarea, muy importante, ¿para qué? Para que después proceda una persona a verificar la ejecución de esas actividades y que finalmente podamos hacer una valoración de la eficacia o eficiencia de esas actividades. Ahora bien, vamos a seguir acá. Ya una vez ejecutado pues, la evaluación del riesgo, le he determinado su plan de tratamiento, he generado y hemos completado las actividades de esos planes de acción o planes de tratamiento, pues ya vamos a mirar, a empezar a ver resultados. La idea es poder tener una manera muy fácil, como esto va orientado hacia la alta dirección, pues la alta dirección lo que está buscando es tener reportes, que se haga de una manera muy rápida, muy dinámica, que no tenga que depender de un tercero para poder visualizar un resultado. Entonces, desde aquí ya comienza todo lo que es, por ejemplo, los procesos, el perfil a nivel inherente, a nivel de residual, y dentro de esto pues ya puedo poder empezar a visualizar el resultado de cada uno de esos riesgos. Lo hace de una manera muy fácil, muy rápida, pero también me va a poder generar una serie de gráficas. Entonces, dentro de esto, pues yo lo que puedo hacer es que venir y, por ejemplo, decir, quiero mirar cómo están los riesgos en mi proceso de administración y finanzas, cómo están mis riesgos a nivel inherente en mi área de producción, en mi proceso de producción. También lo que puedo hacer es que venir y decir, bueno, quiero mirar específicamente cuál fue el resultado de la aplicación de los controles y cómo fue el resultado a nivel residual de esos riesgos de ese proceso, y desde aquí pues me está haciendo un comparativo entre riesgo residual y riesgo eh, inherente. ¿Okay? Dentro de otra de las gráficas muy interesantes que podemos ver es, por ejemplo, el resultado a nivel de diferentes periodos. Entonces, yo aquí, por ejemplo, puedo comparar 2021 con 2022 e ir agregando y desagregando evaluaciones que he hecho, matrices, y desde aquí pues voy viendo el nivel de evolución que voy teniendo a nivel del proceso como tal. Otra tipología de gráfica que puedo hacer yo acá es, por ejemplo, mirar a nivel de evaluaciones. Entonces quiero decir, a nivel de riesgo inherente quiero saber cómo es el estado de mis riesgos corporativos completos y cómo los puedo visualizar y el estado de estos. ¿Ok? Entonces desde aquí pues ya lo que puedo hacer es irlo comparando entre diferentes matrices y diferentes periodos. ¿Ok?
¿Qué me va a permitir también? En este caso, pues generar una serie de indicadores. Entonces, los indicadores simplemente lo que van a venir es a tomarme esta información y transformármela en gráficas y en tablas que yo pueda entrar a analizar. Entonces, para esto, lo que puedo hacer es venir acá directamente a ClickView. Me permiten un momento, hago aquí que se me cerró la sesión. Entonces, desde aquí lo que les voy a mostrar es cómo se incorpora de una manera muy fácil. La herramienta permite integrar uno o varios sistemas de información. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es simplemente desde ISO Tools se va a capturar toda la información de esa gestión que acabamos de visualizar y la vamos a llevar directamente a ClickView. Esta información, pues la idea es que ustedes también la puedan explotar. Si de pronto ustedes tienen otro BI, Power BI o varios de los que existen en el mercado, pues la idea es que esa información ustedes la puedan transferir y la puedan traer a estos dashboards, ¿vale? Entonces aquí lo que voy a mostrar es un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer con esa información que ya hemos eh, recopilado y hemos procesado dentro de ISO Tools. Entonces aquí, por ejemplo, podemos arrancar con el estado general de los riesgos inherentes a nivel de la organización, en donde los puedo ver, como nos damos a cuenta acá, por tipología, pero también podemos ver cómo están los riesgos inherentes a nivel de macroprocesos, procesos, subprocesos, porcentaje de exposición al riesgo de la organización. Este tipo de dashboards los podemos eh, crear, ¿vale? Y los podemos poner a disposición de ustedes. Importante lo que decía Paula también, el aspecto de las buenas prácticas. Y esto es algo muy interesante porque nosotros podemos y estamos en la plena capacidad de otorgarles a ustedes mejores prácticas, en donde, basado pues ya en estos más de 25 años que tenemos de recorrido en el mercado, pues acorde a ello podamos definir una serie tanto de a nivel de evaluación, identificación, valoración de los riesgos, todas estas evaluaciones, como también a nivel de estos tableros, que estos tableros pues los podamos aprovechar para que nos dé pues la información y los datos que nos requerimos, ¿ok? Para la toma de decisiones. Aquí muy importante pues también visualizar, por ejemplo, podemos visualizar una otra categoría del riesgo acorde a ese tipo, ¿ok? También tenemos la posibilidad, por ejemplo, ¿de qué? De ver un comparativo entre la diferente tipología de riesgos. Muy importante, y aquí que no lo he hecho, es que podemos empezar como son dinámicos, podemos empezar a seleccionar y a filtrar información para que me arroje los datos que requiero en el momento. Esto está actualizado, está en línea, lo que quiere decir que cualquier tipo de operación que se haga a nivel de riesgos dentro de la organización, pues aquí mismo ya lo vamos a ver de una manera muy rápida y con una facilidad muy grande. Aquí, por ejemplo, también podemos visualizar lo que es el estado de esos planes de acción relacionados a estos riesgos. Comentaba allí el plan de tratamiento. Desde aquí, pues ya vamos a poder cómo está el estado de los planes de acción por área, vamos a poder ver de dónde, cuál fue la fuente de dónde se generaron, a qué corresponde. Bueno, toda esta información, pues vamos a poderla parametrizar acorde a sus necesidades. ¿Ok? Ya para finalizar, pues comentarles que la herramienta también lo que va a poder hacer es esta información, la vamos a poder ver de una manera muy rápida. Por ejemplo, desde el mapa de procesos yo puedo venir acá y poder visualizar esos riesgos, ¿okay? Ya filtrados por el proceso, ¿okay? Toda la información y todos los resultados se van a poder trabajar de una manera muy rápida dentro de la misma suite, a manera de que en este caso, como tenemos la información, la capacidad de poderla consultar de una manera rápida en línea, pues asimismo podamos facilitarle los procesos y facilitarle el trabajo a nuestros empleados, ¿ok? A nuestro staff. Y de esta manera, pues que ellos también tengan un mayor compromiso e implicación dentro de la gestión. Eso es lo que nos va a permitir hacer la plataforma, ¿ok? Creo que he tratado de englobar lo que más he podido. Hay muchísimas cosas más que podemos ver en ISO Tools, pero el tiempo no nos da, ya nos pasamos 17 minutos.
Entonces, nada, Catalina, te doy paso para que podamos contestar algunas de las preguntas que nos vienen haciendo las personas que han participado activamente dentro del webinar.